¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Desafíos. Soy Ricardo García Santander y como todas las semanas nos damos estos 30 minutos para abordar los grandes temas vinculados a la realidad económica, no solamente del país, sino de toda la región centroamericana y del resto del continente. Recientemente Guatemala era sede de un importantísimo congreso internacional donde se hablaba de arbitraje, de cómo prevenir, de cómo utilizar justamente para resolver conflictos en el área de la construcción, el arbitraje que realmente ha dado muy buenos resultados en países como México, en países como Brasil, en algunas otras regiones latinoamericanas. Y esta noche, con los invitados que nos acompañan, hablaremos de algunos puntos importantes de este Congreso, pero también trataremos de conocer cómo se trabaja en esta materia en otras regiones de nuestro continente. Veamos el siguiente reportaje y luego sí, la entrevista con quienes nos acompañan. En los últimos años, Guatemala ha estado envuelta en casos millonarios de arbitraje. Algunos se han resuelto a su favor y otras en contra, como FEGUA, Iberdrola, Laborales, Jaguar Energy, entre otros, en los que las partes han respetado las decisiones. Pero este tipo de mecanismos de resolución de conflictos no solo es en el ámbito internacional. Cualquier persona o empresa puede someterse a un arbitraje. Uno de los sectores que está incursionando fuertemente en este tema es la construcción, el cual demanda mucha agilidad en sus operaciones y la pronta solución de las controversias comerciales. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes solicitan a un tercero o terceros llamados árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice, constituyéndose para la comunidad nacional e internacional. Su decisión es denominada laudo arbitral. En Guatemala esta ley tiene fundamento legal en la Constitución Política de la República, Decreto 6795, y lo aplican varios centros como el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, CENAC, la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, el Centro Privado de Dictamen, Conciliación y Arbitraje, CEDECA, entre otros. En este contexto se realizó el lunes 5 y martes 6 de octubre el Congreso Internacional de Arbitraje, Prevención y Resolución de Conflictos en materia de construcción, con la presencia de representantes de Miami, Honduras, Nueva York, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Washington, Brasil, Bolivia, Perú y Guatemala. Parte de estos expertos estuvieron en Guatemala para exponer sobre estos temas y hoy acompañan a Ricardo García Santander en un programa más de Desafíos. Bueno, interesante el tema que acabamos de ver en nuestro reportaje introductorio. Estamos hablando de todo lo que se discutió y se analizó en este importante congreso, pero lo queremos trasladar y compartir con toda la gente que no solamente en Guatemala, sino más allá de las fronteras y en Centroamérica también sintoniza nuestro programa, este congreso internacional donde se habló sobre arbitraje, prevención y resolución de conflictos en materia de construcción. Especialistas de distintos lugares de nuestra región están participando en este importante encuentro. Está con nosotros Humberto Sáenz, que es abogado salvadoreño, socio de la firma Sáenz y Asociado y además un especialista en la materia. Humberto, bienvenido a Guatemala, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Bienvenido. ¿Cuáles son las características especiales de los arbitrajes en materia de construcción? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la verdad que el arbitraje en sí mismo ya es una institución especial y diferente al mecanismo ordinario de resolución de conflictos en los tribunales judiciales. Si a eso le añadimos una materia tan particular como es la materia de construcción, entonces ese arbitraje se vuelve aún más especial, porque hay conocimientos técnicos, conocimientos especializados que cuando surge el conflicto es necesario trasladarlo a uno o más personas que van a resolver o intentar resolver ese conflicto, con lo cual es muy importante, o se hace todavía más importante que en un caso ordinario, el que las partes pongan especial atención a la persona o las personas que van a resolver ese conflicto. Las calificaciones profesionales, los conocimientos técnicos, la experiencia, la reputación, por supuesto, y la independencia y la imparcialidad que puedan tener las personas que van a resolver ese tipo de conflictos son aún más importantes en el arbitraje de construcción. Y además,
porque hay que hacerse auxiliar muchísimas veces también de expertos que trasladen al tribunal o a las personas que van a juzgar y decidir el tema, que trasladen las particularidades técnicas que se han presentado usualmente en una disputa de este tipo. Bueno, debido a su experiencia, ¿qué tanto hemos avanzado en Centroamérica en esta materia? Pues es un tema importante en el que se debe trabajar, pero hay que estar actualizado, por supuesto, con lo que marca el resto del mundo. En Centroamérica, ¿cómo estamos a este nivel? No como quisiéramos, pero es innegable que se ha avanzado. Todos los países a nivel de Centroamérica cuentan ya con una normativa en materia arbitral moderna, diría yo, que por lo menos facilita el inicio de este tipo de disputas, o más bien la resolución de este tipo de disputas a través de estos mecanismos. Se cuenta ya con un esfuerzo institucional como el que se ha realizado hace unos días acá en Guatemala, en donde se intenta difundir qué es el arbitraje de construcción y cuáles son algunas particularidades que presenta en la práctica. Vemos también que ha evolucionado las líneas jurisprudenciales que han venido sosteniendo nuestros jueces cuando conocen de los recursos que se interponen en contra de las decisiones de los árbitros, por lo que yo diría que el balance luego de unos cuantos años es positivo. Hace falta mucho por hacer, por supuesto, hay mucho trabajo, pero no cabe duda que ha ido evolucionando el arbitraje y que cada vez está generando mucha más confianza entre los usuarios también. ¿Qué tipo de casos se han resuelto? Usted ha participado en alguno de ellos justamente para dejar un poco más claro a la audiencia casos específicos, casos que han sido emblemáticos o referentes justamente para la resolución de casos futuros. La verdad que son muchos los casos, muchos de ellos ni siquiera se conocen porque dentro de la confidencialidad que existe normalmente en los procesos arbitrales, muchas veces ni siquiera trasciende esa información más allá de las partes que están involucradas en la disputa. Sin embargo, por ejemplo, en mi país, en El Salvador, han existido muchos casos en donde el Estado o las instituciones públicas del Estado han podido participar en este tipo de procesos de solución de controversias y los resultados han sido satisfactorios, y lo más importante es que las decisiones en materia arbitral usualmente se cumplen. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, como CEPA, que es la institución que administra los puertos y aeropuertos en El Salvador, han estado involucrados en arbitrajes importantes, tanto nacionales como internacionales, y las decisiones que han sido tomadas en esos procesos arbitrales han sido respetadas por la parte que, por supuesto, ha ganado el caso, pero por la parte también que ha resultado con un resultado adverso a sus intereses. Eso es muy importante también. Si tuviéramos que establecer un punto de diferencia entre El Salvador y Guatemala, pero un poco más allá de esto, es explicar un poquito la experiencia de El Salvador. ¿Cómo están ustedes en esta materia? Bien, yo diría que avanzando, como decía, en términos generales la región ha estado avanzando. En el caso de El Salvador se le ha perdido temor a la utilización de los procesos arbitrales, un temor que existía normalmente de manera principal en las instituciones de gobierno, pero ya las instituciones de gobierno han entendido que estamos en presencia de un mecanismo mucho más eficiente, mucho más ágil para la solución de las disputas y que permite muchas veces la continuación y la finalización de los proyectos, que al final de cuentas es lo que le interesa a las instituciones públicas. Un Ministerio de Obras Públicas no está interesado en parar la construcción de una carretera, sino por el contrario terminar esa carretera, y el arbitraje permite que eso suceda porque es un mecanismo mucho más ágil, mucho más eficiente, que además dota de ciertas herramientas a los juzgadores para que las partes puedan incluso amigablemente llegar a cierto tipo de soluciones también. A la gente de Guatemala, ¿qué recomendaciones daría específicamente para poder avanzar en este tema? Bueno, en términos generales, que sigan conociendo de la institución. Hay mucho por aprender todavía en materia de arbitraje. Eventos como el que se han desarrollado hace algunos días es importante. Llamar a la participación masiva de los potenciales usuarios en este tipo de procedimientos, constructores, desarrolladores, instituciones públicas, los jueces. Es importante que se involucren en el conocimiento de la institución y que escuchen de las experiencias que ya han ocurrido también en otros países con una mucho mayor vocación arbitral que la nuestra. Muchísimas gracias, Humberto Sáenz, abogado salvadoreño, socio de la firma Sáenz y Asociados, quien da la apertura a este programa, porque tenemos más invitados para seguir completando un poco este esquema interesante y conocer más detalles sobre un punto relevante y que puede ser realmente de vital importancia y un parteaguas para la región guatemalteca. Gracias por acompañarnos esta noche, ha sido muy amable. Luego de la pausa seguimos en Desafíos abordando este tema. No se vayan.
Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG, le invita a participar del gran debate presidencial de la segunda vuelta electoral. Moderado por Luis Felipe Valenzuela, los candidatos Jimmy Morales y Sandra Torres debatirán sus posiciones en cuanto a los grandes temas de interés nacional. La cita es el 14 de octubre a partir de las 19 horas. Sintonícelo en vivo por Emisoras Unidas y Guatevisión, con el apoyo de Prensa Libre, Guatevisión y Emisoras Unidas. Congreso Internacional de Arbitraje realizado en nuestro país con especialistas que llegan de distintos lugares de la región latinoamericana para poder abordar ampliamente este tema. Ahora vamos a conocer la experiencia de Brasil, la experiencia de México, países que realmente han avanzado y que seguramente tienen mucho que aportar y decir en esta materia. Me da mucho gusto presentar a Fernando Marcondes. Él es del Instituto Brasileño de Derecho de la Construcción, un reconocido abogado de ese país. Fernando, gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro país, bienvenido a Guatemala. Y también está con nosotros Salvador Fonseca, abogado mexicano, socio de Baker McKenzie. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar presentes esta mañana. Fernando, bueno, un país tan grande, tan amplio, con tanta construcción, con tanta infraestructura como Brasil, ¿cómo ha manejado este tema? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la experiencia brasileña en materia de arbitraje en la construcción? Bueno, el arbitraje en Brasil es empezado en los años 90, más específicamente en 1996. Y el mercado de construcción inmediatamente adherió al sistema de solución de controversias. Y en los últimos, por lo menos por los últimos 12, 15 años, todo el mercado de construcción, las construcciones importantes de Brasil, tienen como método de solución de conflictos el arbitraje. Es la regla. Hoy el Poder Judiciario se queda solamente con pequeños casos, pero las construcciones más importantes están todas regladas por arbitraje. Son muy largos los procesos porque muchas veces decimos, bueno, cuando no está el sistema, como usted lo dice, judicial, que toca algunos casos y esto se hace por medios de arbitraje, tarda mucho tiempo, depende de la complejidad del caso. ¿Cuáles son esas características que debe tener un conflicto para que se pueda llegar a solucionar, además de voluntad de ambas partes, ¿no?, por querer solucionarlo? Claro. Bueno, arbitraje en general es bastante más rápido que procesos judiciales. En Brasil, los procesos judiciales toman como 15, 20 años. Y el arbitraje en asuntos generales como 1 año, 2 años para llegar a una sentencia. Pero en construcción tarda un poco más, como 2 años, a veces 3 años son necesarios para que se llegue a una sentencia final. Por la complejidad de los temas, porque son muchos asuntos que son traídos en una discusión. Normalmente son 3 principales, que son extensión de tiempo, el precio del contrato y la calidad de la construcción. Pero gravitan por estos 3 temas muchos asuntos, muchas discusiones acerca de la responsabilidad de cada uno de los puntos. Entonces, son necesarias muchas pruebas, muchas pericias, y por eso se quedan 3 años a veces en un arbitraje, pero todavía es bastante más rápido que un proceso judicial. Salvador, ¿y cuál es la experiencia en México? Porque México indudablemente es otro de los países más grandes de nuestro continente, con una capacidad de construcción permanente. ¿Cómo es la experiencia mexicana? Pues mira, en México creo que la experiencia es muy buena. El arbitraje se ha desarrollado muchísimo. Y no solo el arbitraje, sino también otros medios alternativos de solución de controversias, particularmente en materia de construcción. Por ejemplo, los comités de disputas o dispute boards. Ha sido una figura, junto con el arbitraje, que el gobierno mexicano ha sido firme en promover. Y hay un historial ya, digamos, extenso de tiempo atrás, en donde se ha venido usando estas figuras exitosamente en proyectos de infraestructura públicos, por ejemplo. Y yo en lo personal soy un convencido de que, como nos decía Fernando, la construcción y los problemas que genera, es muy difícil verlos en tribunales judiciales porque entraríamos en un camino tortuoso para los contratistas, para los propios dueños o el gobierno, dueños de, digamos, de los proyectos, que nunca se resolverían. Y arbitraje te permite tener una solución relativamente rápida, eficiente, y si la combinas con estas otras fórmulas de solución de controversias, como son los dispute boards, se da
digamos, el mecanismo ideal para sortear los avatares de la construcción, porque siempre hay disputas en construcción. ¿Cada caso es distinto? ¿Se pueden establecer parámetros de resolución? O sea, a la hora de juntar a las partes y decir, bueno, vamos a solucionar un conflicto, ¿es diferente el panorama, ¿no? ¿O se puede aplicar algún tipo de regla para este tipo de casos? No, creo que diste en el clavo para diferenciar qué pasa con las disputas que se llevan al sistema judicial y las disputas que se ventilan en arbitraje. Porque de lo legal siempre tienen que estar como encasilladas dentro de un proceso. En el proceso civil o mercantil, los plazos son los mismos para cualquier disputa. Más bien, las disputas se tienen que adaptar al proceso. Y en arbitraje, pues es como si tuvieras, a fin de cuentas, la capacidad de diseñar tu mecanismo de solución de disputas para cada caso en específico. Las partes ponen una cláusula arbitral que es muy general en su contrato, que dice que se van a sujetar a arbitraje y que si van a tener una disputa, por ejemplo, de construcción, va a haber un comité de disputas previo al arbitraje. Pero ya las minucias de cuánto plazo vas a tener para contestar, cuáles van a ser las pruebas que se van a recibir, cuánto va a durar la audiencia, todas las minucias del procedimiento, esas dependen de cada caso y se van a crear finalmente en cada caso. Los árbitros te van a, en el caso ya de estar en arbitraje, van a ser los que van a conducir ese procedimiento de la manera más eficiente posible. Entonces, un caso grande de muchos millones de dólares puede ser que te tome los 3 años que decía Fernando, pero un caso más acotado, digamos un caso de un 3, 4 millones de dólares, pues el proceso arbitral no va a ser ni tan caro como el de 100 millones, ni tan extenso. Va a ser la resolución mucho más rápida. Mucho más rápida, claro. ¿Cuáles son los casos más comunes? En Brasil, por ejemplo, insisto, donde hay tanto desarrollo de la construcción, ¿cuáles son esos casos más comunes, los casos tipos dentro de los que ustedes tienen que intervenir? Sí, en Brasil, diferente de México, no tuvimos del gobierno un apoyo tan grande para otros métodos de solución de controversias. Tenemos sí para arbitraje, que está bastante bien establecido en Brasil, pero para dispute boards, por ejemplo, no hay una legislación para esto. Es muy importante que haya, porque para hacer un dispute board sin la legislación, solamente el consenso de las partes puede hacer con que haga éxito en este método. De contrario, si una de las partes dice no voy a respetar la decisión del dispute board, simplemente no la respeta y se va al judiciario. Entonces, una legislación es bastante importante, como en México, por ejemplo. En Brasil, lo que tenemos en arbitrajes, principalmente son arbitrajes en contratos privados. Entre la administración pública y el particular no hay muchas, porque hasta poquísimo tiempo el gobierno, los órganos de la administración pública se recusaban a ir al arbitraje diciendo que no podrían ser parte del arbitraje porque su derecho no sería disponible, que es un requisito importante para que se pueda hacer arbitraje. Pero ahora ha habido un cambio en la ley y esperamos que la administración pública pueda participar más de los arbitrajes. Hoy tenemos muchos arbitrajes, pero entre partes privadas. Las concesionarias de rodovías, por ejemplo, las empresas de energía eléctrica y sus constructores. Las compañías de construcción que hacen las rodovías, que hacen las hidroeléctricas, las termoeléctricas. Hay muchos casos de arbitrajes, principalmente de esta área de infraestructura y también en la área de construcción industrial y del mercado inmobiliario. Bueno, ha dicho algo fundamental, la participación y la voluntad de la administración pública de intervenir en este tipo de casos. Recomendaciones antes de terminar este bloque, Salvador, que le darías a Guatemala, en realidad a toda la región centroamericana, de cómo avanzar, ya que México ha logrado dar pasos importantes en materia de arbitraje. Yo creo que una de las fórmulas exitosas involucra necesariamente al área de impartición de justicia en el país. Necesariamente hay que traer a los jueces, a los magistrados que van a conocer eventualmente de una nulidad de laudo o de una ejecución de un laudo arbitral o que van a tener cualquier cosa que ver con la intervención judicial en el arbitraje, a que conozcan del arbitraje. Es algo esencial para que el arbitraje crezca en Centroamérica. En Guatemala en particular, se requerirá que el Poder Judicial se interese y esté dispuesto a conocer esta materia en lo particular, porque hay leyes específicas que regulan esto. Guatemala es un país que tiene una legislación sobre materia de arbitraje que es buena, nada más faltaría que hubiera la confianza del, público internacional sobre este tipo de materias de construcción, por ejemplo, las empresas.
de construcción que puedan venir a hacer proyectos de infraestructura en Guatemala, que tengan confianza que los jueces en Guatemala van a aplicar correctamente las leyes sobre arbitraje. Esa es una de las, digamos, de las patas de la mesa. Las otras patas tendrán que ver con capacitación en general al foro, a los abogados que van a ser postulantes, que haya buenos árbitros. Y yo creo que la última de las patas es la del gobierno. Claro. Que el gobierno impulse proyectos de infraestructura en donde incluya cláusulas de arbitraje, incluya dispute boards en el contrato, y en Guatemala sé que hay una nueva ley de proyectos públicos privados, en donde se entiende, hasta donde entiendo es nueva la ley, pero entiendo que van para allá, a apoyar que los proyectos donde vaya a haber dinero público involucrado utilicen el arbitraje, utilicen los medios alternativos de solución de controversias. Bueno, les agradecemos muchísimo, Fernando Salvador, por acompañarnos de Brasil y México contando nuestras experiencias, pero ¿cómo es y cuál es la realidad guatemalteca? En un ratito se lo contamos en el último bloque de Desafíos, hablando de un tema tan interesante como este esta noche. Los que buscan la verdad ya eligieron Guatevisión. Por eso a su marca le conviene estar en uno de los 3 canales de televisión con los más altos niveles de audiencia en Guatemala. Somos el canal con la afinidad más alta y audiencia en constante crecimiento. Además de tener la mayor y mejor producción nacional. Haga que su marca se fortalezca con nosotros. Guatevisión. Bueno, ¿y por qué Guatemala necesita conocer este tema? ¿Por qué en este congreso que se realizó hace algunos días se llega a tan importantes conclusiones? ¿Por qué la participación de personajes reconocidos a nivel internacional en países donde se ha avanzado mucho? Escuchamos recién el caso de México, el caso de Brasil, en El Salvador también, cómo se está trabajando en esta materia. Vamos a ver cuál es la realidad en Guatemala. Presento a Javier Sandoval, presidente del Club Español de Arbitraje, capítulo guatemalteco. Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Por qué es importante tocar este tema dentro del contexto guatemalteco? Mira, pues primero que todo, yo como presidente del Club Español del Arbitraje tengo la necesidad de tener que informar, apoyar y certificar muchas conferencias y congresos a nivel internacional o nacional para que vengan expositores a hablar sobre el arbitraje. Esa fue la razón por la cual se decidió organizar este congreso de arbitraje, el cual contamos con la participación del CENAC, ¿verdad?, de la Cámara de Comercio, y en este caso de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, debido pues a la importancia que tiene la construcción en Guatemala. En Guatemala o en cualquier industria. Por esa razón decidimos apoyarnos en países que están a la vanguardia en resolver ese tipo de conflictos, y no solo resolverlos, sino que prevenirlos, ¿verdad?, con distintos mecanismos que han salido a nivel internacional y que esperamos que al final los utilicemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Sea un tema que lo conozcamos los abogados y las personas que al final contratan, que son quienes deciden. ¿De qué depende, Javier? ¿De voluntad de las empresas, de familiarizarse más con el tema, de que el lado de los abogados exista mayor capacitación en el tema de arbitraje? ¿De qué depende que esto avance? Yo diría que es una combinación de factores, ¿verdad? La primera es que el arbitraje pues deja de ser un procedimiento. Quien conoce el derecho pues podrá aplicar el arbitraje. Pero al final sí tiene sus aristas, ¿verdad?, y sus situaciones especiales en esa materia. Entonces los abogados pues tendremos que capacitarnos y estar familiarizados con el tema, pero también lograrlo comunicar eso a los que al final son nuestros clientes. Claro. Que son los que al final pues ayudan o deciden lo que se pacta en un contrato. Por lo tanto, también es muy importante que el empresario, en este caso el ingeniero, el dueño de empresa, el presidente, lo empiece a exigir a sus despachos de abogados para que coloquen la cláusula arbitral, ¿verdad? Y sea esa la forma de poder resolver algún conflicto que se diera en esta materia. Recién hablábamos con la gente de México y hacíamos un comparativo con la situación en Brasil, o sea que depende también de la voluntad política, ¿no?, de crear las herramientas legales necesarias para poder permitir que se pueda avanzar y que estos conflictos se puedan resolver a través del arbitraje, ¿no? Así es, y precisamente ahora con la ley que se conoce en Guatemala, la ley de alianzas público-privadas, pero exactamente, de alianzas para el desarrollo económico es el nombre real, establece como arbitraje como el mecanismo para resolver los conflictos, ¿verdad?
establece ahí cómo se constituye, qué tipo de arbitraje es, cómo se constituye, cómo se nombran a los árbitros y cómo se integran unos comités para resolver los posibles conflictos que se den. A pesar de que es una ley, voy a decir, innovadora en el tema y que incluye eso como mecanismo de resolución, pues si revisas tú, por ahí hay ciertas cuestiones que pudieron haber sido mejoradas, ¿verdad? O más actualizadas a lo que se está ocurriendo a nivel latinoamericano y mundial. Pero eso no quiere decir que al final no sea importante para el país resolver los conflictos que se den en esa materia mediante la aplicación del arbitraje, en este caso ad hoc, que es lo que manda esa ley en específico. Por último, Javier, ¿cuáles son los grandes desafíos, los pasos inmediatos que se deben dar en Guatemala para avanzar en el tema? Mira, yo creería que lo primero es pensar que, voy a decir, perderle un poco el miedo al arbitraje, ¿verdad? Porque se tienen ciertas ideas que el arbitraje es... como estereotipos, ¿verdad? Como estereotipos, que es muy caro, ese es uno, ¿verdad? Que al final se judicializa bastante y por lo tanto se paraliza un poco en la justicia ordinaria, ¿verdad? Por abuso de ciertos recursos. Pero yo diría que lo que tenemos que hacer es los centros como el que yo presido, ¿verdad? Y demás instituciones, las universidades, tienen que promover bastante en sus pensum el fortalecimiento de este mecanismo alterno de resolución de conflictos para que empiece a permear más en la población, parte civil, ¿verdad? Por decirlo de una forma, y después en el tema de los que conocemos del derecho, léase abogados, jueces y magistrados. Contamos en su momento con el congreso que hubo la semana pasada, con unos magistrados de la Corte Suprema, unos magistrados de la Corte de Constitucionalidad y unos jueces de primera instancia que vinieron al Congreso y que al final, vamos a decir, entendieron un poco cómo es el procedimiento y que al final hay una voluntad de las partes de resolver de esa vía. Entonces, si ellos empiezan a conocer más eso y empiezan a rechazar algunos recursos que se puedan plantear, porque precisamente basándose en que escogieron una vía específica para resolver, creemos que eso le va a dar mayor volatilidad a este tipo de procedimiento. Y además resulta que el año pasado se plantearon más de 40 casos en materia de arbitraje en construcción, lo cual es un gran salto que se ha dado porque fue en un solo año en donde se activaron ese tipo de procesos. Entonces estamos como, voy a decir, muy entusiasmados y esperanzados que empiece esto a calar más en la población y que empecemos entonces a eficientizar la resolución de conflictos mediante esta vía. Muchísimas gracias, Javier, por aclararnos este tema. Javier Sandoval, presidente del Club Español de Arbitraje, capítulo guatemalteco, gracias por acompañarnos esta noche. Ojalá que haya resultado interesante para usted el tema, la gente que nos ve en Guatemala, en Centroamérica, más allá de las fronteras, a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá. Un gusto, como siempre, poder platicar de estos grandes temas con ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir abordando temas vinculados a la realidad guatemalteca y muy cerquita, por supuesto, de esta segunda vuelta electoral. Nos vemos. Buenas noches.